Había una vez un joven llamado Samuel, que vivía en un tranquilo pueblo de montañas, valles y ríos cristalinos. A simple vista, la vida de Samuel parecía ser como la de cualquier otro joven de su edad, pero dentro de su corazón llevaba una carga que lo consumía día tras día. Desde su infancia había escuchado sobre las grandes promesas de Dios, las mismas que sus padres le habían enseñado y que su iglesia recitaba una y otra vez. Sin embargo, a lo largo de su vida, Samuel había enfrentado tantas dificultades y tragedias que comenzó a dudar de si esas promesas eran reales. La enfermedad de su padre había sido un golpe devastador para él y su familia. A pesar de las oraciones incansables de su madre y de todos los miembros de la iglesia, su padre se debilitaba cada día más, y ver el sufrimiento en los ojos de su madre destrozaba el alma de Samuel. Las noches de vigilia se convirtieron en un hábito. Samuel pasaba horas mirando el techo de su habitación, orando en silencio, esperando una señal, una respuesta de Dios que le indicara que todo estaría bien. ¿Dónde están las promesas de Dios?, se preguntaba constantemente, casi con resentimiento. Sabía que la Biblia estaba llena de promesas, pero al observar su vida y la de quienes lo rodeaban, parecía que esas promesas no se cumplían. Si Dios promete estar con nosotros, ¿por qué me siento tan solo? Si Él provee, ¿por qué seguimos luchando con tantas dificultades?, pensaba Samuel con amargura mientras veía a su madre esforzarse cada día para mantener a la familia. Una fría mañana de otoño, Samuel decidió salir de casa a caminar por el bosque que rodeaba su pueblo. El aire era fresco y las hojas crujían bajo sus pies mientras caminaba sin rumbo fijo. El bosque siempre había sido un lugar donde encontraba cierta paz, aunque últimamente ni siquiera el sonido del viento entre los árboles lograba calmar la tormenta que llevaba dentro. Mientras caminaba, sus pensamientos lo envolvían como una espesa niebla. ¿Realmente Dios cuida de mí? Si es así, ¿por qué me siento abandonado? Después de un tiempo caminando, Samuel se dio cuenta de que había llegado a un claro en el bosque que nunca antes había visto. El lugar era extraordinario, como sacado de un sueño. Estaba rodeado de flores de colores vibrantes y la luz del sol atravesaba las copas de los árboles, creando un ambiente mágico y sereno. En el centro del claro había un árbol inmenso, cuyas ramas se extendían hacia el cielo, como si intentaran alcanzar lo divino. Lo más sorprendente era que, colgando de sus ramas, había pergaminos, cientos de ellos moviéndose suavemente con la brisa. Samuel se acercó al árbol, su curiosidad despertada. Los pergaminos parecían estar hechos de un material antiguo, pero brillaban con una luz suave, casi sobrenatural. Sin saber exactamente por qué, extendió su mano hacia uno de ellos cuando de repente escuchó una voz calmada detrás de él. «Bienvenido, Samuel», dijo la voz. Sobresaltado, Samuel se dio la vuelta rápidamente y vio a un anciano de barba blanca, con ojos llenos de sabiduría y una paz que irradiaba con solo estar cerca de él. Aunque nunca lo había visto antes, Samuel sintió una confianza inexplicable hacia él. «¿Dónde estoy?», preguntó Samuel tratando de entender lo que veía. «Estás en el jardín de las promesas», respondió el anciano con una sonrisa. «Un lugar donde los hijos de Dios vienen a recordar las promesas que Él les ha hecho». Samuel frunció el ceño. La palabra «promesas» resonaba en su corazón, pero no podía evitar sentirse incrédulo. «¿Promesas?», murmuró. «¿Qué promesas? A veces parece que son solo palabras vacías. He orado, he esperado, pero mi vida sigue llena de dolor y lucha». El anciano lo miró con paciencia, como si ya hubiera escuchado esas palabras muchas veces antes. «Las promesas de Dios son verdaderas, Samuel», dijo el anciano con serenidad. «Pero no siempre las vemos cumplirse de la manera en que esperamos. A veces, nuestra visión está nublada por las circunstancias, pero eso no significa que Dios no esté obrando». Samuel lo miró con escepticismo. Sus dudas y frustraciones pesaban tanto en su corazón que no sabía si creer lo que el anciano decía. El anciano, con un gesto amable, lo invitó a acercarse más al árbol. «Las promesas que Dios ha dado a cada uno de sus hijos están aquí», dijo,
señalando los pergaminos. Promesas de paz, de fortaleza, de provisión. Promesas que no fallan, aunque a veces no las veamos en el momento que queremos. Amuel extendió la mano y tomó uno de los pergaminos. Al desenrollarlo, leyó en letras doradas: «No te desampararé ni te dejaré». Hebreos 13:5. El anciano asintió, observando la reacción de Samuel. «Esta es una de las promesas más grandes, Samuel. Dios te promete que nunca te abandonará. Aunque el camino sea oscuro y no puedas ver la luz, Él siempre está contigo». ¿Recuerdas las noches en las que te sentiste completamente solo? Samuel asintió en silencio. Recordó las muchas noches en las que había llorado en la oscuridad de su habitación, convencido de que nadie lo escuchaba. Las veces en que había suplicado una señal, cualquier cosa que le diera esperanza, pero había recibido solo silencio. En esos momentos, continuó el anciano, Dios estaba a tu lado. Incluso cuando no lo sentías, Él te sostenía, te daba fuerzas para seguir adelante. A veces, no vemos la obra de Dios porque nuestras expectativas están puestas en lo que queremos ver, pero sus promesas son inquebrantables. Él nunca te dejará. Las palabras del anciano empezaron a calar profundamente en Samuel. Por primera vez en mucho tiempo, empezó a cuestionar su propia perspectiva. ¿Podría ser que Dios había estado con él todo el tiempo, pero él no había sabido verlo? El anciano le indicó que tomara otro pergamino. Samuel, con manos aún temblorosas, desenrolló el siguiente pergamino. «Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». Juan 14:27. El anciano lo observó con ojos llenos de comprensión. Esta promesa, Samuel, es muy especial. Dios te promete una paz que va más allá de las circunstancias. La paz del mundo es temporal y depende de que las cosas vayan bien. Pero la paz que Dios te da es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que puedes tener incluso en medio de la tormenta. Samuel pensó en las veces en que su mente había estado llena de ansiedad, cuando los problemas parecían multiplicarse y no encontraba descanso. Había buscado paz en tantas cosas, en el trabajo, en relaciones, en distracciones, pero nada había logrado llenar el vacío en su interior. «La paz que tanto anhelas», dijo el anciano con suavidad, «ya te fue dada por Dios. Solo necesitas abrir tu corazón para recibirla. Esta paz no depende de que todo sea perfecto en tu vida. Es una paz que permanece, aun cuando el mundo a tu alrededor esté en caos». Samuel cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentir lo que esas palabras significaban. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que una pequeña llama de esperanza empezaba a arder en su interior. El anciano, viendo el cambio en Samuel, le ofreció otro pergamino. Este era diferente, parecía más grande y más antiguo que los anteriores. Samuel lo desenrolló con cuidado y leyó: «Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria». Filipenses 4:19. El anciano sonrió. Esta es la promesa de la provisión. Dios te ha prometido que suplirá todas tus necesidades, no solo materiales, sino también espirituales y emocionales. Sé que has pasado por momentos de necesidad, momentos en los que te has preguntado cómo seguir adelante. Pero si miras atrás, te darás cuenta de que Dios siempre ha estado proveyendo. Samuel recordó los momentos difíciles que había atravesado, los días en que no había suficiente dinero para pagar las cuentas, las noches en que había ido a la cama con el estómago vacío. Pero también recordó las veces en que, de manera inesperada, había recibido ayuda, como la vez que un vecino le ofreció trabajo justo cuando más lo necesitaba, o cuando un amigo apareció con comida en el momento preciso. A veces la provisión de Dios no llega de la manera que esperamos, dijo el anciano, pero siempre llega. Él conoce tus necesidades mejor que tú mismo, y su provisión es perfecta. Pero, ¿y qué pasa cuando sentimos que nuestras oraciones no son respondidas?, preguntó Samuel con una mezcla de confusión y esperanza. Sabía que el anciano tenía respuestas que necesitaba escuchar, pero todavía le costaba procesar todo lo que le estaba diciendo. El anciano mantuvo su mirada tranquila y asentía con comprensión.
Samuel, no todas las promesas de Dios se cumplen de inmediato. A veces, la respuesta a nuestras oraciones no es sí ni no, sino espera. El tiempo de Dios no es el nuestro, y lo que creemos que necesitamos ahora puede que no sea lo mejor para nosotros en ese momento. Sin embargo, eso no significa que Dios no nos esté escuchando o que no esté obrando en nuestras vidas. El anciano hizo una pausa, permitiendo que esas palabras penetraran en el corazón de Samuel. Luego, con un movimiento suave, señaló otro pergamino que colgaba cerca de ellos. Este tenía un resplandor dorado aún más fuerte, como si contuviera una promesa especial. Samuel lo tomó y lo desenrolló con cuidado. Mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 31. Esta promesa es de fortaleza, explicó el anciano. Dios te promete que si esperas en Él, renovará tus fuerzas. Sé que te sientes cansado, Samuel. El camino ha sido difícil y a veces parece que no puedes dar un paso más. Pero si confías en Dios, si descansas en sus promesas, Él te dará la fuerza para continuar. Samuel sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Había momentos en su vida en los que se había sentido completamente agotado, tanto física como emocionalmente. Había perdido la motivación para seguir luchando, sintiendo que estaba solo en una batalla interminable. Pero ahora, frente a este árbol lleno de promesas, empezaba a entender que no estaba solo, que Dios siempre había estado allí, esperando que él pusiera su confianza en él. «No tienes que hacerlo solo, Samuel», dijo el anciano con voz suave. «Dios nunca te pidió que cargaras con todas tus cargas. De hecho, Él te invita a entregárselas. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Esa es otra de sus grandes promesas. El anciano tomó un pergamino adicional y lo entregó a Samuel. Este pergamino era diferente a los demás. Tenía una textura más gruesa y las palabras parecían haber sido grabadas con mayor profundidad. Al desenrollarlo, Samuel leyó: «Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». 1 Pedro 5:7. Samuel cerró los ojos por un momento, permitiendo que la paz de esas palabras fluyera por su ser. Siempre había creído que tenía que cargar con el peso de sus problemas, pero ahora entendía que Dios le ofrecía un alivio que nunca había considerado. ¿Significa esto que mis problemas desaparecerán si confío en Dios?, preguntó Samuel, aún buscando claridad. El anciano sonrió de nuevo, esa sonrisa llena de sabiduría y compasión. «No necesariamente», respondió. «Confiar en Dios no siempre significa que nuestros problemas desaparecerán de inmediato, pero lo que sí significa es que no los enfrentarás solo. Dios te dará la fortaleza para atravesarlos y te enseñará lecciones valiosas en el proceso. Y, más importante aún, te dará su paz, una paz que el mundo no puede entender ni quitarte». El anciano hizo una pausa, y ambos se quedaron en silencio por un momento. El viento suave del bosque movía ligeramente las ramas del árbol, haciendo que los pergaminos ondearan como si estuvieran vivos. Samuel comenzó a sentir una presencia profunda de paz y consuelo, algo que nunca antes había experimentado de esa manera. Después de unos minutos, el anciano le indicó que tomara otro pergamino, uno que estaba ligeramente oculto entre las hojas más altas del árbol. Al alcanzarlo y desenrollarlo, Samuel leyó: «Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón». Salmo 37, 4. Samuel levantó la mirada, ahora con una mezcla de asombro y gratitud. «Esta promesa», continuó el anciano, «es una de las más malentendidas. Muchos creen que significa que Dios les dará todo lo que desean si simplemente lo adoran, pero no es así. Lo que esta promesa realmente significa es que, cuando encuentras tu deleite en Dios, tus deseos se alinean con los suyos.
comienzas a desear lo que Él desea para ti, y Él, en su amor, te concede esos deseos, porque están en armonía con su plan perfecto. Samuel comenzó a comprender. Las promesas de Dios no eran una lista de deseos que se cumplían mágicamente. Eran una invitación a una relación profunda y personal con Él, en la que el corazón de uno se transformaba y los deseos se volvían reflejo del plan divino. El anciano entonces se dirigió a otro pergamino, uno que parecía especialmente antiguo, con letras que brillaban de manera más intensa. Samuel, con el corazón más ligero, lo tomó con reverencia y lo leyó. Pero los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Las palabras eran simples, pero su significado era profundo. Samuel había pasado por mucho dolor, por muchas pruebas que no comprendía. Sin embargo, ahora, frente a este pergamino, comenzó a darse cuenta de que, aunque no siempre podía ver el propósito detrás de sus sufrimientos, Dios estaba trabajando en todo para su bien. Dios no desperdicia ningún momento de nuestras vidas, Samuel, dijo el anciano con un tono serio pero lleno de esperanza. Incluso en tus momentos más oscuros, Él está orquestando algo hermoso. A veces, todo lo que necesitamos es tiempo y perspectiva para ver cómo todo encaja en su plan perfecto. El anciano tomó una respiración profunda y miró a Samuel con ternura. Samuel, las promesas de Dios son un refugio para tu alma. No son una solución rápida, ni una vía fácil para escapar de los problemas de la vida. Son anclas que te sostienen en medio de las tormentas. Cuando todo parece estar fuera de control, cuando el dolor es abrumador, las promesas de Dios te recuerdan que Él tiene el control, que su amor por ti es eterno y que nunca te dejará solo. Samuel sintió como cada palabra del anciano penetraba su corazón. De alguna manera, en ese momento, todas las dudas y resentimientos que había albergado durante tanto tiempo comenzaron a disiparse. No porque su vida hubiera cambiado de inmediato, sino porque ahora veía su vida desde una perspectiva diferente. Finalmente, después de un largo rato en silencio, Samuel habló, con una voz más firme que antes. «Gracias», dijo con sinceridad, mirando al anciano a los ojos. «Creo que ahora entiendo. Las promesas de Dios no son solo para mejorar nuestra vida terrenal, sino para recordarnos que estamos conectados con algo mucho más grande, algo eterno». El anciano asintió con una sonrisa llena de sabiduría. «Así es, Samuel. Las promesas de Dios son el reflejo de su amor por ti. No importa cuán difícil sea el camino, puedes confiar en que Él siempre cumplirá lo que ha prometido. Y cuando lo haga, lo hará de una manera que sobrepasa tus expectativas». Con el corazón renovado, Samuel sintió una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que, aunque su vida aún tendría desafíos, ya no caminaría solo. Dios estaba con él, sus promesas eran su refugio y su confianza en él, su fortaleza. Mientras el anciano se despedía y desaparecía entre los árboles, Samuel se quedó un momento más, mirando el árbol lleno de pergaminos que ondeaban suavemente al viento. Sabía que las promesas de Dios siempre estarían allí, esperando ser recordadas y vividas, y con esa certeza, Samuel emprendió el camino de regreso a casa, con un nuevo propósito y una fe inquebrantable en su corazón.